Buenos días para todos. Sean todos bienvenidos al canal de curso Conocimiento de sí mismo. Hoy, como todos los jueves, estaremos viendo el estudio en vivo de un defecto psicológico. O sea, acá vemos la referencia de algunos aspectos de este defecto psicológico y pues cada uno en su propia reflexión pues va pues encontrando de entre los detalles que vamos mencionando o de los que cada uno pues en su propia psicología pues va observando. Porque recordemos que el estudio de un defecto psicológico pues parte de que cada uno haga su propia reflexión. O sea, no se trata de que digamos, por ejemplo, no, yo sí, yo voy a pedir muerte a todo eso que dicen allí. No, es que recordemos que para que la madre pueda eliminar detalles de un defecto psicológico, pues parte del hecho de que podamos comprender esos aspectos, cómo se manifiestan en nuestra psicología y que querramos, digamos, racionalmente querer quitarnos, eliminar eso de nuestra psicología. Entonces, por eso, pues cada uno hace su propia reflexión. Acá, como les decía, pues solamente pues damos algunos aspectos de referencia por los que las personas pues pueden guiarse, pero pues cada uno observando su propia psicología. A las personas que quieran ir compartiendo el link de inicio a esta reflexión, pues pueden hacerlo en este momento. Y de esa manera pues llegamos con ese tercer factor del sacrificio por la humanidad a más personas con estas reflexiones. Reflexión que hacíamos el día de ayer con algunos compañeros y pues de la misma pues saqué los aspectos que fui observando y pues se los traigo para el estudio del día de hoy. Vamos a revisar si están, ya veo que el audio sí está saliendo bien. Vamos a revisar que estén llegando los mensajes y ya estaríamos iniciando la reflexión del día de hoy. Recordemos que no es nada más escuchar la reflexión, sino ir viendo pues cada uno de esos detalles que les decía, sirven es de referencia, si eso se manifiesta en mi psicología y de acuerdo a lo que yo vaya observando que se manifiesta en mi psicología, vaya comprendiendo y de esa manera pues ir pidiendo muerte a cada detalle observado. Entonces, déjenme pasar por acá a la otra imagen que tenemos de este yo sádico. Recordemos que siempre ponemos como referencia estos aspectos que vemos acá en la lámina. De frente lo vemos hacia la izquierda, donde vemos esas emociones, deseos, sensaciones, pensamientos, recuerdos, futurizaciones, películas mentales, acciones, o sea, todo lo que tiene que ver con este yo sádico. O sea, es observar eso dentro de nuestra psicología en esas formas, o sea, en la forma de emociones, en la forma de deseos, de sensaciones en el cuerpo que generan, porque recordemos este yo sádico tiene lo opuesto en el yo sumiso o en el yo masoquista, o sea, porque está la persona que disfruta infringiendo dolor en el otro, como está la persona que siente placer cuando le infringen dolor. Y allí vamos a ver que muchas veces pues este yo sádico se manifiesta en que disfrutamos haciéndole daño a otro, como muchas veces disfrutamos de hacernos daño a nosotros mismos. Entonces allí estaríamos cayendo en el otro polo del yo. Sin embargo, yo diría, me atrevería a aseverar pues que nosotros tenemos este yo en ambos aspectos bien alimentados, tanto en el aspecto activo de ese yo que disfruta de infringirle dolor a otro, como el que también se queda y disfruta de alguna manera el dolor que le infringen otros. Entonces, este yo pues busca obtener placer, satisfacción o gratificación al infringir dolor
sufrimiento, humillación, dominio, sometimiento a otras personas. Este daño no es como en otros defectos psicológicos, que es un medio, sino que este es un fin, el fin mismo, porque es que el placer lo genera precisamente ese estar infringiendo el dolor, o sea, no llegar al fin último de algo, sino la etapa en sí, que es el estar infringiendo dolor. Hay varios aspectos que tiene este defecto psicológico, que como vemos en algunas manifestaciones, necesidad de controlar, de dominar a otras personas del entorno, falta de empatía, ausencia de remordimiento frente al dolor físico o emocional ajeno. Pero sí vemos en torno general de este defecto es la crueldad intencional, o sea, donde se genera un acto malvado, perverso, pervertido en función de otra persona o de nosotros mismos, porque allí es donde vamos a ver pues que aquí estaríamos alimentando esos defectos del mal uso de la fuerza, pero que no están hablando de los círculos dantescos, no estarían en el quinto círculo porque no es una violencia instintiva, sino que tiene violencia instintiva, pero también tiene violencia premeditada, donde ya estaríamos alimentando defectos del séptimo círculo dantesco, que es cuando ya se hace de manera intencional y premeditada. O sea, yo diría que en el quinto círculo, o sea, en esa parte instintiva, es en ese yo masoquista, que de alguna forma disfruta dejándose maltratar. Pero ya cuando se trata de la premeditación, cuando ya buscamos generarle daño a otros o disfrutamos del daño que se le hace a otro, aunque no lo hagamos nosotros, ya allí se hace de manera premeditada, porque allí vemos pues cómo en nuestra mente se va alimentando esa perversidad y no hacemos nada por eliminarla. Entonces, hay comportamientos de crueldad, de agresión recurrentes hacia personas, hacia animales o incluso hacia cosas, donde vemos que incluso también hay un sadismo cotidiano, o sea, algo que pasa como muy desapercibido, las personas no lo vemos, no lo observamos, y lo vemos como que si no pasa nada, pero resulta que cuando estamos disfrutando del maltrato a otros o a nosotros mismos, allí estamos cayendo en este yo sádico. Entonces, en ese sadismo cotidiano, en ese sadismo cotidiano, vemos que no son delitos graves, pero sin embargo no deja de ser sadismo. Personas que disfrutan de discusiones, de burlas, de acoso laboral o incluso de contenido violento, que hay personas que les gusta ver contenidos violentos y otras que no, y le decimos, no, pero es que míralo y casi que se lo ponemos frente a la cara para que la persona se quede con aquella imagen allí, dándole vueltas en su cabeza, alimentando pues estos yoes. Vemos que puede haber orígenes donde la exposición temprana a entornos violentos o a abusos de tipo, digamos, de daños físicos o daños incluso sexuales, pues pueden activar este yo sádico. Sin embargo, recordemos que, o sea, estos yoes del maltrato físico que disfrutan con el maltrato físico no es algo de esta manifestación. Recordemos que los yoes evolucionan, los vamos trayendo de una existencia a otra. Y así como vemos que incluso hay animalitos que le ejercen daño a sus crías si nacen, por ejemplo, con alguna deficiencia, el animal lo mata o se lo come incluso porque, o sea, la mamá animal, porque ve que ese animalito pues no va a prosperar. Entonces desde allí vemos maltrato desde otros reinos, donde vemos pues que esto se trae de muchas existencias, o sea, son yoes bastante viejos. En muchos aspectos vemos como en cuestiones de situaciones de poder, y eso pues cada uno debe reflexionarlo en su propia psicología, el de arriba disfruta del dolor del de abajo y el de abajo disfruta del dolor del de arriba. O sea, si la persona que se considera que está en una posición económica de poder,
pues entonces ve al proletariado, ay, pobrecitos, pero internamente hay como una satisfacción, yo no estoy ahí. Esos pobres plebeyos, que pobre, ¿cómo la pasan? Su ignorancia, su pobreza, lo que les tocó, pobrecitos. Y allí vemos cómo ese yo sádico disfruta del dolor del que menos tiene. Y al revés, el que menos tiene, pues también tiene ese yo sádico que disfruta cuando al que tiene le va mal. A esa persona que tiene un carro todo despampanante y nosotros vamos pasando y vemos que alguien se lo rayó o que vino y cayó algo desde las alturas y le explotó, le estripó el capó al vehículo espectacular y por allí internamente y tan lindo que estaba su carrito y se le estropeó. Y mira, lo estaba sacando para mostrarle a todo el mundo cómo tiene poder, cómo tiene para comprarse ese carro. Pero internamente vemos a ese yo sádico cómo se regocija de ese dolor ajeno. Entonces, aspectos que hay que observar. Recordemos que pues la maldad va evolucionando en nosotros. Uno muchas veces pudiera decir, no, bueno, sí, yo, o sea, yo tengo esas pequeñas cosas, pero esas pequeñas cosas van alimentando en detalles un yo y lo van volviendo cada vez más grande, cada vez más alimentado, cada vez nos estamos mimetizando más con ese defecto y por eso las personas terminan haciendo pues a veces actos de muchísima crueldad. Otros aspectos o otros yoes que veía en torno a este yo sádico, hay que observar el yo tirano, el yo líder, el yo mandón, el yo sometedor y cada uno verlo cómo se alía con este yo sádico. Lo veía como el yo homosexual, tanto en el hombre y en la mujer, porque veía como el yo cacorro en el hombre o el yo machorra en la mujer busca someter a la pareja homosexual queriendo infringirle dolor en el acto sexual y allí vemos pues cómo se manifiesta en el yo homosexual ese yo sádico. En todas las prácticas infrasexuales donde se infringe dolor a la pareja, donde por estar activando el placer cuando ya esas prácticas, lo que las personas llaman normalitas, pues ya no generan placer, ya no le generan esa misma efervescencia de la lujuria, pues entonces se va cayendo en infrasexualidades cada vez más pesadas, donde se maltrata el aparato sexual, donde se maltrata el cuerpo físico por esa búsqueda de placer, donde no estamos observando pues cómo estamos infringiendo dolor a la otra persona e incluso dolor a nuestro cuerpo físico porque lo estamos maltratando y son aspectos pues que no se ven. Entonces, observar otros yoes que también tienen que ver con el yo maquiavélico, el yo perverso, el yo pervertido, el yo zorro, el yo astuto, el yo despiadado, el yo insensible, porque todos estos yoes son que se van alimentando de poquito en poquito, pero muchas veces las personas estamos ya siendo premeditados en la forma de infringir dolor a otra persona y lo vemos como que no está tan mal. De hecho, pues ese mismo nombre de yo sádico viene por allá de la antigüedad del Marqués de Sade, un escritor que describía en sus textos, describía maltratos de manera sexual, donde pues veía como placer pues todo este tipo de maltratos en la práctica de sexo. Entonces, veía también otros yoes como el yo del miedo, el yo de la autoestima, porque este yo sádico a veces se alimenta por baja autoestima o por alta autoestima. O sea, cuando la persona se siente que es mucho, entonces busca infringir dolor a los otros. Y cuando se cree menos, entonces se cree que merece ser maltratado por otros. Bueno, por acá nos saluda el compañero Perfecto Vázquez. Bueno, bienvenido, Perfecto. Veía otros yoes también acompañados a el yo del rencor, yoes de resentimiento, yoes de venganza, de odio, porque pues vemos que este yo sádico
eh, disfruta de ver que no solamente uno sufre. O sea, ese yo sádico en uno, cuando ve que otro está padeciendo, dice, ay, pues mira, no solamente a mí me va mal. Ah, mira, no solamente la justicia divina me llega a mí, también le llega a otros. Y la persona incluso puede ser que no, o sea, no tengamos ningún tipo de resentimiento hacia esa persona, pero lo vemos como que, ah, qué bueno que no fue a mí. Y allí vemos pues cómo se alimenta ese yo sádico. Veía los yoes de la maldad y de la envidia cuando hablaba del ejemplo de que alguien que tenga algo que uno no puede tener, pues vemos cómo lo pierde o cómo se le daña. Pues allí vemos que esos yoes de la maldad y de la envidia generan como que ese placer al ver que al otro se le dañe o se le pierda o se le echa a perder o se lo roben, pues allí se genera ese placer de ese yo sádico. Eh, Veía también el yo malo, el yo perverso, cuando nos reímos o nos burlamos porque otro se cae o porque otro se asusta o porque le hacen alguna broma pesada. Eh, entonces vemos cómo incluso hay en las redes sociales personas que hacen videos donde llegan y se disfraza a alguien con una bata blanca que parece que fuera uno de esos árabes extremistas y va con un bolso negro y sale corriendo y se lo tira a una gente que está allí tranquila en alguna parte y la gente sale corriendo despavorida, a veces se caen, se aporrean y para las personas ese es un chiste buenísimo. Ay, qué gracioso, cómo la persona se cayó. Y no estamos viendo pues cómo estamos alimentando ese yo sádico, disfrutando del dolor ajeno. Ahora salen incluso hasta estatuas que supuestamente, o sea, de mármol, que no se mueven y resulta que están en una posición ahí, no se mueven y viene la persona a tomarse una foto con la estatua y resulta que la estatua, que tiene una forma toda psicodélica y toda fea, pues entonces llega y le habla a la persona o le brinca encima y las personas se caen con las piernas hacia arriba y el otro pues ja, qué cómico. El que se disfraza de planta y entonces la persona va pasando y la planta se levanta y el otro también casi que se cae y pega gritos y lo vemos como que muy gracioso, pero ese es el yo sádico, o sea, estamos disfrutando del terror de otra persona, del miedo, de que incluso pudiera darle hasta un infarto a esa persona, pudiera darle una ACV, uno no sabe qué nivel de salud tiene esa persona, y esos miedos incluso graban en nuestro instinto esos temores que van haciendo que la persona va desarrollándose de forma temerosa, con miedo y muy cobarde hacia la vida. Eh, los veía también incluso en aspectos de la gula, de la comida. Cuando una persona no tiene la oportunidad de comerse algo y ve que otro se lo come, o la persona viene y le dice, ay, no, mira lo que me compré que es delicioso y está rico y no te voy a dar. Y la persona dice, ay, no, está bien, a mí eso ni me gusta, nunca me ha gustado, a mí eso me parece que es horrible y no sé qué. Hasta el comentario está alimentando ese yo sádico. Y si la persona después, ay, no, que eso como que me cayó mal, como que me dio dolor de barriga. Ah, sí, te das cuenta, eso pasa cuando las personas son así egoístas. Y allí vemos cómo ese yo sádico se está disfrutando, o sea, disfrutaste de algo, no me diste, pero te fue mal, estás viendo. Entonces allí vemos pues cómo nuestros yoes muchas veces pueden ser bastante perversos, bastante sádicos. Eh, Veía en cuanto a esos intereses que tenemos por ver algunos tipos de videos y de imágenes, donde hay personas que les gusta ver peleas de distinta índole, o sea, peleas de karate o peleas de esas que hacen en riñas de hombre a hombre, que se caen a golpes y se tiran, y hay otros que incluso son ya más perversos, donde ya están dispuestos a matar o morir, y hay personas que disfrutan viendo ese tipo de peleas, que disfrutan viendo incluso accidentes trágicos, muertes, suicidios, o oír historias o ver historias pervertidas de sexo, de muerte,
de asesinatos, de historias dramáticas, de psicópatas, de violaciones, de canibalismo, zoofilias, necrofilias, mutilaciones y todo este tipo de perversidades que muchas veces la persona dice, no, yo no me atrevería a hacer nada de eso, pero eso muestra cómo la gente está de perversa, ¿no? Uy, mira cómo son capaces de hacer esto y aquello otro. Y la persona no se da cuenta que está alimentando el yo de todas maneras, porque eso está entrando a nuestro país psicológico. Eso ya está siendo parte de nuestros acompañantes allí en nuestro interior. Y sin embargo, allí estamos. La persona mientras más ve, recordemos que ahora la inteligencia artificial en las redes sociales hace que de acuerdo a lo que uno más ve en las redes sociales, pues más de eso le manda. Entonces, si ya yo vi un video donde un accidente y resulta que un carro estripó a una persona y allí se le veían los sesos y las tripas, resulta que vienen ahora y me mandan y me mandan y me mandan y yo, uy, no, qué horrible, ay, mira, y ahora este accidente en tal parte y ahora mira este otro, no, un autobús que se cayó por un farallón y mira, se vio la gente hasta volando. O sea, cosas que no observa la persona que está alimentando este yo sádico porque está disfrutando internamente del dolor ajeno. Este yo es grandísimo, de hecho pues cuando lo estudiábamos ayer pues veía cómo tiene tantos aspectos que hay que observar y que cada uno va a ir viendo en el sentido en que va observando cómo lo vamos alimentando en cosas que uno diría no, pero no, eso no es. Pero si estamos disfrutando del dolor hacia nuestro cuerpo físico o hacia el dolor de otra persona, allí se está alimentando ese yo sádico. Veía como en aspectos de la gula, ese yo de la gula que vemos, la gula en nosotros es cuando sabiendo, conociendo que algo nos hace daño, de todas maneras lo seguimos haciendo. Recordemos, la gula está acá a nivel de la sexta dimensión. En esa parte positiva de la sexta dimensión es cuando nos autoobservamos para reflexionar si aquello que estamos haciendo está bien, si está correcto, si está de acuerdo a nuestra conciencia, si es justo, si es verdadero, si es útil. Pero cuando esa sexta dimensión se activa en la parte negativa, pues ya no tenemos la capacidad de autoobservarnos. Y cuando no hay autoobservación, pues sencillamente podemos llegar a los límites porque no queremos autoobservarnos. Algo nos puede estar generando dolor, algo podemos saber que nos está haciendo daño y de todas maneras lo seguimos haciendo. Entonces, seguimos haciendo eso sin medir consecuencias. Ah, no, lo que pasa es que no, es que yo no sé vivir sin un cigarrito por la mañana. No, es que yo no sé dejar de comerme un dulce después de las comidas. Ya ahora me causa hasta dolor de barriga, pero, ay, no, es que no puedo dejar de hacerlo. Es que un licorcito con la comida no puedo dejar de tomarlo, o sea, yo sé que está mal, yo sé que daña mi energía, pero que la pudre incluso, pero ay no, es que no puedo dejar. O el refresco, esas bebidas gaseosas que muchas veces la persona ya llega al punto donde sabe que le hace daño, le genera dolor de cabeza o le genera dolor de estómago, mal proceso de la digestión, se avienta la persona y sin embargo se lo sigue tomando. Allí es donde vemos en este yo sádico el aspecto de la gula, porque ya deja de autoobservarse, o sea, decide no autoobservarse, anula, aliena su conciencia y sencillamente pues no mide consecuencias, sino que, ay no, yo, o sea, ese yo de la mala voluntad, que no, pues yo que es que sí quiero el refresco y así me muera, pues yo me lo voy a beber de todas maneras. Y a veces lo vemos como que muy extremista, pero sí hay personas, pues que de hecho pues las he visto, incluso personas que las han estado dializando por el consumo de azúcares y sin embargo hay una reunión familiar y uno los ve bebiéndose el refresco, mira, pero ¿qué pasa? O sea, a ti te están dializando. Ah, eso me lo sacan por la diálisis ahorita en un rato. Y entonces uno le dice, ah, pero o sea, ¿qué te pasa? Bueno, ay, pero es que igual me voy a morir. Y allí vemos pues cómo ese yo de la gula ya no tiene interés en medir consecuencias y pues caemos en ese yo sádico donde nos estamos haciendo daño a conciencia de saber que nos estamos haciendo daño y con eso pues miles de situaciones que hacemos que
estamos conscientes de que nos hacen daño y sin embargo las hacemos. Otros aspectos del sadismo, pues cuando hablaba de las peleas y los videos y las cuestiones que vemos a través de las redes, también están las corridas de toros o las corridas de perros o los pleitos de animales incluso. En esas corridas de toros, o sea, en esos deportes donde se maltratan animales, también una persona, sí, que ya que le clave las punzadas al toro para que lo someta y allí la persona, ¡ah! Y gritan y brincan y esa euforia, o sea, como con la euforia estamos drenando nuestra energía de nuestro cuerpo físico y cómo estamos drenándola hacia ese yo sádico disfrutando del dolor del pobre animal. Entonces eso pues también hay que observarlo. Cuando vemos situaciones dramáticas, ¿no? Que incluso lo vemos mucho, se ve en las redes sociales, como cuando una persona en una comunidad que viene alguien y roba, o que intentó robarse un niño y resulta que lo agarran, y ¿qué hace la persona? Muchas veces lo linchan y no observamos, o sea, de repente el ladrón pues era ladrón, pero nosotros ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos cayendo en el asesinato porque nosotros sí vamos a cambiar el mundo. Diría por allí una enseñanza que leí en alguna oportunidad donde un niñito decía, le decía al papá, papá, pero si llegamos y matamos a todos los ladrones del mundo, ¿no sería un mundo mejor? Y el papá le decía, bueno hijo, pero es que quedaríamos los asesinos. Entonces, ¿de qué sirve que matemos al ladrón si quedamos vivos los asesinos? Entonces, allí es donde no observamos que mucho de lo que vemos en el otro está en nosotros y ese yo que rechaza al otro, a ese yo sádico, a ese yo ladrón, a ese yo violador, a ese yo asesino, es el propio yo en nosotros que no ha sido comprendido y eliminado. Entonces, cuando vemos ese tipo de situaciones que roban a alguien, ¿no? Que violaron a una persona, que mataron a una señora mayor, no se comprende muchas veces que todo este tipo de situaciones se generan por karma y no es que vayamos a decir, ay, no, bueno, eso le tocaba. No, o sea, no es tampoco ser indiferente al dolor ajeno, sino que nos agarramos esas banderas de justicia donde, pues no, si esa persona hizo tal cosa, lo que le corresponde es que le pase tal cosa. Pero es que nosotros no somos jueces de nadie. No logramos conocernos ni a nosotros mismos y cómo Carrizo vamos a venir a sentenciar, a enjuiciar, condenar y sentenciar y ejecutar una condena cuando nosotros ni siquiera hemos visto el yo dentro de nosotros mismos. O sea, estamos alimentando esos yo jueces, esos yo que se creen conocedores de la verdad, que se creen la justicia divina y pues eso hay que observarlo. Allí estamos incluso violentando leyes y generándonos karma pues por desconocimiento y por ignorancia. Cuando están ese tipo de situaciones de personas que violan o que matan, ¿qué dicen las personas de cuando lo agarran? No, a ese hay que hacerlo lo mismo, no, eso vamos a entregárselo a la policía porque allá se lo llevan a la cárcel y allá les hacen un comité de bienvenida, allá sí le van a hacer lo que le toca. ¿A dónde se va nuestro país psicológico en ese momento? Donde la persona está diciendo que lo lleven allá a la cárcel y que le hagan esto y aquello y aquello y aquello otro, ¿a dónde se fue nuestro país psicológico? O sea, ¿con qué acompañantes estamos en ese momento? Entonces, allí estamos alimentando yoes muy perversos, muy sádicos y no estamos observando. Allí había o hay otros aspectos que vamos a revisar, como poner a aguantar hambre a alguien por puro placer, todo tipo de torturas, que hay personas que dicen, no, pues en nombre de la justicia, porque la persona está privado de libertad y pues la familia le trae comida, pero no, ese es un preso. Pues no, que se embrome, ¿quién lo manda? No, es que se cometió tal delito, pues ahora que no coma, que no esto, que no aquello, y pasa lo mismo, estamos siendo jueces sin tener conciencia para hacerlo.
Entonces, todo tipo de torturas que se le hace vivir a una persona y muchas veces no se toma en cuenta que se piensa que por la posición que tenemos, no porque yo soy policía o no porque yo soy militar, no porque yo soy un dirigente político o porque yo soy eh, un dirigente de la iglesia, de cierto nivel de respeto, entonces yo tengo la capacidad de decidir, hágale esto o háganle aquello, que sufra de esta manera o que sufra de aquella, o sáquenle la verdad haciéndole esto o aquello otro. Y allí pues no observamos que estamos alimentando pues esos yo sádicos en función de ese puesto que se tiene. Allí vemos pues cómo no nos sirve de excusa ante la ley divina el que, no, es que yo era militar o es que yo era policía o es que yo era investigador eh, de tal cuestión política o de tal ente gubernamental y entonces me correspondía hacer ese tipo de trabajo. No, allí recordemos que cada quien debe rendir cuentas por sus acciones y por sus omisiones. O sea, que pudiendo ayudar no ayude y que pues resguardándose en esos puestos de poder, pues sencillamente se sienten con derecho a hacerle daño a otras personas. Entonces eso también hay que revisarlo, todo tipo de sometimiento, todo tipo de obediencia impuesta. Allí vamos a ver incluso cómo hasta los aspectos de la educación donde se obliga, o sea, los entes gubernamentales obligan de alguna manera, o sea, y las cúpulas de poder, tanto religiosas como políticas, pues obligan a las personas a formarse de cierta manera donde ellos mismos establecen los pensums, los que la persona con lo que se va a formar, qué tiene que aprender y de qué manera. Entonces allí pues vemos que hay sometimiento, obediencia impuesta, que eso también pues tiene que ver con este yo sádico. Vemos que también, y habíamos mencionado todo lo que tiene que ver con la violencia sexual, donde se maltrata el aparato y todo el cuerpo físico, cada vez que se está cayendo en prácticas infrasexuales y que cada vez vamos a mayor degeneración, o sea, llevando a un nivel más alto, más depravado, cada vez que se activan esos placeres del cuerpo ante esas formas sádicas incluso, porque la persona entonces ya no es con besos y caricias, sino que ya llegan a estrujones, apretones, mordiscos y ese tipo de situaciones donde se están alimentando pues estos yoes sádicos. De esa manera se activan sustancias químicas en el cuerpo, que son esas larvas energéticas que van comiendo de nuestro cuerpo. Allí estamos dañando nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo vital. Cuando ya tenemos el conocimiento y ya sabemos de esto, ya conocemos de eso y seguimos cayendo a conciencia en estas infrasexualidades, pues allí estamos cayendo en este yo sádico. En esos aspectos también vemos que se desarrollan algunos aspectos que me faltaron por acá, groserías, rasguños, gritos, gestos, muchas veces gestos grotescos que se hacen en la práctica infrasexual. Eso también entra en estos yoes sádicos. Todo tipo de resentimientos, de odios, de celos, discusiones, peleas, allí vemos que todo eso también son aspectos sádicos porque también se está maltratando a la otra persona, o sea, no se le respeta su libre albedrío a la persona. Una persona celosa está siendo quisquilloso, casquilloso de que qué hiciste y qué no hiciste y por qué viste y para dónde fuiste y quién te llamó y por qué te llamó. Allí no observamos cómo estamos haciendo todo ese acoso y respetando a nuestra pareja con todo ese acoso, pues donde estamos cayendo también en detalles de este yo. Todo tipo de resentimientos, de odios, los vicios, todo tipo de vicios, muchas veces, y aquí tengo que mencionarlo porque este es un aspecto de este yo sádico que hoy en día vemos que se alimenta muchísimo, que son los juegos de videojuegos, o sea, la persona, incluso hasta el yo de las redes sociales,
porque la persona tiene ya un vicio, o sea, le hemos dado tanta energía que ya se ha convertido en un vicio eso de los juegos, los videojuegos. Entonces ya la persona no juega 15 minutos, 20 minutos, media hora, sino que fácil se puede poner a jugar a las 10 de la noche y son las 5 de la mañana y todavía está pegado en un teléfono jugando. No nos damos cuenta o sencillamente decidimos no autoobservarnos. O sea, como les decía al principio, pues caemos en ese yo de la gula, o sea, ya no queremos autoobservarnos a conciencia de saber que nos hace daño, pues no importa, de algo hay que morirse. Allí nos quedamos con esos videojuegos hasta altas horas de la madrugada, conociendo de que esa vibración del celular daña las manos, crea incluso problemas en el manguito rotador de la mano. Si es con el televisor, pues toda esa incandescencia que hace daño a nuestra piel, a nuestra vista, a nuestro cerebro incluso. El someterse a todo ese poco de imágenes que se mueven y que uno me sale por aquí, que otro por allá, que a este le disparo, que tengo que saltar, que vuelo por aquí, que salto por allá. Toda esa ese sadismo que se genera hacia nuestra mente, todo eso también hay que observarlo. Ya después vienen entonces las enfermedades mentales, ya después vienen entonces esos daños a nivel cerebral porque se están quemando neuronas y pues bueno, como diría alguien por allí, pues después a llorar al valle. Cuando hay ideas fijas, o sea, cuando tenemos allí una canción psicológica o una idea fija que decimos, esto tiene que darse de esta manera, tengo que hacerlo así, 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 y porque esto, porque aquello, porque tiene eso que estamos allí, ese bla bla psicológico está dañando nuestra mente. Y conocemos que está dañando nuestra mente y allí estamos cayendo en ese yo sádico, torturando, dañando nuestra mente. Cuando nos hacemos tatuajes, piercing, cirugías estéticas, eh, cualquier tipo de cirugía reconstructiva en el sentido de generar es belleza, o sea, que sea solo por vanidad, no por salud, allí estamos cayendo también en estos yo sádicos, porque, o sea, si viéramos a una persona cuando se está haciendo un tatuaje, que están allí, es puntito, 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 cada puntito está inyectando tinta y sacando sangre, incluso está generando un ligue con entidades porque es una liga de sangre. Y allí está la persona aguantando puntito, 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 dolor, 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 porque allí le están esquemando. Y sin embargo, pues allí está la persona, porque es que quiero tener la figura de fulano, o que quiero tener el nombre de no sé quién, o que quiero tener allí un tigre bien grande, o un corazón bien grande, o XY, lo que la persona pues tiene como idea fija y que quiere pues marcárselo en su cuerpo. eh, Intelectualizarse. Allí vemos pues incluso las personas cuando por esos yoes de donde no tenemos confianza en nuestro ser, pues buscamos la sabiduría hacia afuera y pensamos que llenándonos de conceptos a través de conseguir este título o aquel título, yo ahora con este título voy a ser la licenciada en fulana. Yo ahora voy a ser la doctora en no sé qué y en no sé qué más. Y eso es lo que me va a llevar a ser alguien en la vida. Porque no hemos buscado la sabiduría ni el camino hacia adentro, hacia nuestro ser. Entonces, allí en realidad pues también estamos cayendo en esos yoes sádicos que están maltratando nuestra mente, o sea, nuestra mente que cuando se trabaja para desarrollar una mente en silencio, una mente consciente, pues allí se manifiesta la sabiduría del universo a través del silencio de nuestra mente. Pero si seguimos es que creyendo que a través de llenarnos de conceptos hacia afuera es donde vamos a alcanzar o sea, lo que vamos a alcanzar es terminar de degenerar nuestra mente e imposibilitar el trabajo interior. Ese daño que le hacemos a la mente llenándola de conceptos, tratando cada vez de intelectualizarnos más, allí estamos también alimentando este yo sádico. Eh, el desborde en fanatismo, ese desborde emocional que muchas veces se tiene hacia el fanatismo, también es sadismo hacia nosotros mismos,
cuando por fanatismo religioso, no, que hay que cantar, cantemos, hay que brincar, brinquemos, esa es la forma que a Dios le gusta, oremos y no sé qué, y estamos exacerbando y fornicando nuestra energía emocional a través del fanatismo, allí también estamos siendo sádicos hacia nuestro cuerpo porque estamos dañando pues en ese aspecto de entregar nuestra energía emocional. Eh, Cuando nos rebelamos contra el ser, allí vemos que muchos aspectos también de eso son yoes sádicos, o sea, al pensar que nosotros tenemos la razón y nuestro ser no, uy, ¿por qué me pasó esto de esta forma? Y yo se lo había pedido al ser y resulta que entonces no me lo dio y ahora resulta que pasa es de esta forma. Esos aspectos de rebelión hacia el ser, pues también son formas de sadismo, porque allí lo que estamos es dañándonos a nosotros mismos. O sea, quien conoce ese camino de regreso es nuestro ser, y las formas y las maneras en que el ser tiene para llevarnos a adquirir sabiduría, pues solamente él las conoce. O sea, en la medida en que uno trabaje para poner esa mente en silencio, ir ganando un poquito de humildad cuando vamos trabajando esos yoes de orgullo, de prepotencia, esos yoes intelectuales que nos hacen creer que sabemos mucho y que nos hacen desarrollarnos como mitómanos. Cuando empezamos a reflexionar sobre eso, cuando empezamos a bajarle, cuando empezamos a favorecer esa comunicación con el ser, es donde nos damos cuenta que, o sea, lejos de conseguir algo con esa rebelión, pues nos estamos causando daño. Cuando nos hacemos daño para hacer sufrir a otras personas, porque hay personas que dicen, por ejemplo, no, pues tú me quisiste, me dejaste y resulta que como tú me dejaste, entonces yo llegué y los hijos fui y se los dejé a tu mamá y me desaparecí. Pues no, porque, o sea, tú me estabas haciendo sufrir, fue tu culpa, mira lo que pararon tus hijos por tu culpa y allí estamos pues haciéndole maldad a otros, resguardándonos detrás de que no, pues, o sea, yo no iba a poder sola y tú, pues mira lo que tú le hiciste a nuestros hijos. Y no se comprende pues muchas veces pues cuáles son nuestras responsabilidades respecto a los hijos, donde estamos pues generándoles maltrato y a conciencia de paso, pues cada uno debe evaluar y pues después revisar respecto al karma, que recordemos pues todas nuestras acciones y omisiones las generan. Eh, Cuando tenemos vicios como droga o alcohol o cualquier otro tipo de vicios, vicios de ver pornografía por horas, o sea, toda la forma de degeneración que se da a través de la pornografía van generando un instinto pervertido en la persona que va dañando su aparato sexual y su cuerpo físico. O sea, esas horas de pornografía van generando, como les decía, ese instinto donde la persona ante cualquier situación se vuelve reaccionaria, por eso termina cayendo en eyaculación precoz, porque se termina mecanizando el proceso en la mente, en el instinto, y por eso la persona pues pierde la capacidad de reacción ante una pareja física, sino que ya lo tiene todo mecanizado en su mente. Entonces, todo ese daño que se genera a través de porno, porque se van generando sensaciones y sensaciones y sensaciones y cada vez más sensaciones que van haciendo que la persona se vaya volviendo más degenerada sexualmente. Daños por la masturbación, que también son sadismo, la masturbación que lo que es la manipulación de nuestro aparato físico para generar placer, cada vez se busca maltratar más porque ya el roce suave no es suficiente, ya después tiene que infringirse dolor y en ese infringirle dolor al aparato pues estamos dañando el aparato sexual. Otros daños como el sexo anal, que pues allí cuando se practica el sexo anal, así como en la masturbación se está enviando aire al cerebro de la persona que se masturba, porque el movimiento peristático del aparato sexual no solamente hace hacia afuera, sino que hace hacia adentro y se está metiendo aire hacia nuestro cerebro en la práctica de masturbación en solitario,
También cuando se da la práctica de masturbación anal, que es lo que se conoce como sexo anal, allí se está llevando excremento a nuestro cerebro, donde también se está maltratando nuestro cuerpo físico. Eh, Aspectos más fuertes que por supuesto ya llegan a ser psicopáticos, personas que matan por placer, eh, depresiones prolongadas en nosotros que también terminan siendo parte de este yo sádico. Si una persona que sufre insiste en seguir sufriendo y llora que te pego y llora y llora y llora y sufre, porque es que cómo es posible que a fulanita o a fulanito, que no puedo vivir sin esa persona, que me voy a morir sufriendo porque, o sea, como que quisiera es que Dios me la devuelva. No la va a devolver, o sea, lo que no podemos modificar es mejor aceptarlo, comprender cómo es el proceso que se da, pues sobre todo en cuestiones de la muerte, que eso lo vemos en la conferencia número 2, y no estar gastando nuestra energía en ese tipo de situaciones que no podemos modificar. Cuando en lugar de trabajarlo para eliminarlo, lo que hacemos es seguir en ese sufrimiento, en ese dolor, en ese llantén, pues allí estamos alimentando este yo sádico. Pleitos verbales, altanería, golpes, uso de armas, guerras intelectuales o guerras físicas, desprecio, fastidio, rechazo, crítica, juzgamientos, condenas, escarnio público, buscar atacar a otros con el verbo. Allí vemos pues que también estamos alimentando esos yoes del sadismo. No debemos confundir, porque allí cuando hablamos de buscar atracar a otros con el verbo, muchas veces la persona se puede confundir, incluso con la tiranía y con esos yoes mandones, de pensar que entonces un papá o una mamá no pueden corregir a un niño. O sea, una cosa es que corrijamos o que caigamos en ira, en desprecio y en maltrato hacia el niño, y otra cosa es que estemos muriendo a esos yoes de la ira, a esos yoes que quieren ajusticiar al muchacho cayéndole a golpes, y otra cosa es que estemos muriendo a eso y vayamos a hacer la corrección, que si necesita que le den unas palmadas, pues se le dan las palmadas. Que si necesita que le suspendan algún tipo de beneficio, el celular o algún tipo de algún gusto que tenga el muchacho y que se le suspenda por el hecho de corregirlo, ya eso es otra cosa. Que se le tenga que hablar fuerte y decirle esto va a ser de esta manera, en esta casa hay reglas, se hace de esta forma y de esta forma, y usted debe tener este tipo de conductas. Es muy distinto a que la persona pues en medio de su ira y en medio de su rabia pues le cae a golpe al muchacho, aquí se hace lo que yo mande y cállese la boca y usted no tiene derecho a hablar. Eso es otra cosa. Entonces, mientras estamos muriendo a todo lo sádico en nosotros, a todos esos aspectos de infringirle dolor y sufrimiento a la otra persona para someterlo, no es buscar someterlo, o sea, estamos buscando es encaminar, formar a un niño que si no tiene directrices, pues tampoco se va a formar, o sea, igual pues, entonces va a parar en hacer lo que se le antoje, en no tener ningún tipo de gobierno, y no se da tampoco de esa manera. Entonces, saber que solo cuando estamos reflexionando y muriendo, allí es donde se puede manifestar la conciencia, y recordemos la justicia divina pues se da en procesos que muchas veces no comprendemos. Pudiéramos decir, pues cómo es posible que a una persona entonces le dé cáncer, cómo es posible que Dios permita que a una persona le dé cáncer si Dios es completamente amor y misericordia. Sí, pero es que justamente la Madre Divina en uno, que es el amor, es completa piedad, pero también es completa impiedad. O sea, recordemos que es hacia los dos polos, o sea, donde se busca que se dé el equilibrio. Y el equilibrio se da donde pues hay aspectos de las conductas de las personas que solamente a través de un dolor físico, cuando se manifiesta un karma, es que la persona pues puede llegar a una comprensión. Entonces, son aspectos muchas veces que por ser, pues, viene de personas conscientes, y nosotros que estamos, pues, bastante dormidos, pues muchas veces no llegamos a comprender,
pero que sí vamos trabajando sobre nosotros mismos para ir muriendo a cada situación que se va dando allí, vamos desarrollando pues un poquito de comprensión. Entonces, bueno, hasta acá es lo que les tenía sobre este yo. Como vemos, pues bastante amplio, irlo revisando en cada aspecto de nuestro diario vivir, cada vez que maltratamos a alguien, cuando o sea, no se busca generar una directriz con conciencia, sino someter a la fuerza, pues de esa manera estamos cayendo en ese mal uso de la fuerza que nos lleva a alimentar este yo sádico. Bueno, por acá nos saludaba Edith Elisa. Bueno, bienvenida Edith. Y bueno, vamos a revisar a ver si hay comentarios. Si no los hay, entonces dejaríamos el estudio hasta acá. Recordemos, es observarlo en cada uno de nosotros, estos aspectos que hemos mencionado y los que cada uno pues vaya observando en su propia psicología. Bueno, viendo que no hay más comentarios ni preguntas, vamos a dejar el estudio hasta acá. Como siempre, deseándoles que tengan un feliz resto del día. Ya estaríamos en la tarde pasando el material de la conferencia de ayer y de esta reflexión. Entonces, muchas gracias a todos. Feliz tarde.